Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Les anunciábamos temprano que íbamos a estar charlando con Marina Sabaté. Marina es una vecina de Mendiolaza que además tiene una gran capacitación en el tema de infancias y sexualidad, que es exactamente el meollo de lo que va a abordar en el seminario, en estos 2 encuentros que van a suceder en Huerta en Flor, porque ella nos va a enseñar cómo hablar con los más chicos sobre este tema. Muy buenos días, Marina, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriela, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bien, sos vecina del Talar, ¿verdad? Sí, soy vecina del Talar desde hace 3 años. Desde hace 3 años. Además, Marina es psicóloga infantil, maestra de educación primaria especializada en sexualidad femenina y ya hizo esta experiencia el año pasado, de hablar con los más grandes sobre cómo se habla con los más chicos. Marina, ¿cuál es el momento más difícil que enfrentamos los adultos frente a un niño o una niña que hace que cuando comienza a hablar o a preguntar? Bien, yo quizás no diría momento difícil, pero sí es verdad que toda la infancia, todo el desarrollo infantil desde que nacemos plantea varios retos para las personas adultas que acompañamos, ¿no?, a estos niños, a estas niñas. Quizás también nosotros tenemos una educación recibida a nivel de qué es la sexualidad, cómo se aborda, que muchas veces nos deja con algunas dudas, limitaciones a la hora de decir, ¿cómo abordo este tema, no, con mi peque? Entonces, quizás yo iría por ahí. La dificultad, o una de las dificultades más grandes, es cómo nosotros, como personas adultas, cómo nosotras, como papás, mamás, abuelos, abuelas, abordamos cuando nuestro niño o nuestra niña nos plantea alguna pregunta o nos cuenta alguna situación que ha vivido en la escuela. ¿Qué es lo que nos genera a nosotros, ¿no? Esas preguntas, esas dudas que suceden, que aparecen en casa. Entonces, partimos mucho desde esa incertidumbre que nos envuelve como personas adultas que queremos saber cómo, y a veces nos sentimos que no tenemos, ¿no?, las herramientas. Entonces, un poco de ahí nace este espacio en Huerta en Flor, el espacio de esta huerta comunitaria tan bonita que regenta Virginia, donde veíamos que asisten muchas familias muchas veces en el espacio y están ahí interaccionando con la tierra, con las plantitas, con la huerta, y salían un poco estas dudas de cómo educar, ¿no?, a nuestros niños y niñas en general, y más en concreto abordando esta temática, ¿no?, que está tan en auge y que no sabemos muy bien a veces en qué consiste y cómo abordarlo desde casa. Así que un poquito de ahí nace esta propuesta. Bien, me parece entender de lo que estás diciendo que el momento de mayor dificultad es con uno mismo, con el adulto mismo, desde saber acomodarlo de uno para una pregunta, que se ha ido complicando, me parece, con el tiempo, ¿o no? Porque antes nuestras abuelas nos explicaban el mundo con cigüeñas, con semillitas, y no había muchas alternativas, además de mamá y papá. No, eso ahí acababa el mundo, digamos. Ahora el mundo se ha diversificado, se han reconocido todas las elecciones que existen, y entonces también se complicaron las preguntas de los chicos. Mira, me gusta cómo lo planteas, porque en realidad nos parece todo muy complicado. No digo que no sea complejo, pero a veces también nosotros, como personas adultas, sin querer obviamente, con la mejor de las intenciones, complicamos un poco el panorama. Porque, por ejemplo, tomo el ejemplo que acabas de mencionar. Ese es uno de los que abordamos en
en los talleres. Siempre planteamos como situaciones prácticas con las que nos podemos encontrar, y una de las cosas que siempre ponemos mucho el énfasis en que es que cuando un niño o una niña nos hace una pregunta, significa que ya está preparado para saber la respuesta. Entonces, la cuestión es cómo adapto yo mi lenguaje para ese conocimiento que mi niño o mi niña está ya expresando que quiere saber, lo pueda entender según su edad, según su nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre decimos es nombrar las cosas por su nombre, sin camuflar, sin disfrazar, sin hablar, por ejemplo, como decías, ¿no?, de cigüeñas, de a veces nombrar las partes íntimas con nombres que no son. ¿Por qué? Porque haciéndolo así nos pensamos que los estamos protegiendo de algo, como si fuera algo malo, ¿no? Saber exactamente por su nombre cómo se llama un pene, cómo se llama una vulva, o cómo se hacen los bebés. Si realmente un niño o una niña está haciendo esta pregunta, yo no le puedo responder con una cigüeña, porque lo que estamos haciendo es fomentando un pensamiento fantasioso basado en algo que no es real, y que a la larga lo que hace es transmitirle a ese niño, a esa niña, la creencia de que esas preguntas no me las puede hacer, porque no le estoy respondiendo claramente lo que me está preguntando. Entonces está muy bueno este ejemplo, porque es uno de los muchos que planteamos en estas sesiones para que los papás, las mamás, los abuelos que están ahí se lleven herramientas prácticas y digan, ok, cuando salga esta pregunta, ¿cómo lo abordo? ¿Qué respondo? Y francamente es no complicarse la vida. O sea, si te está preguntando eso es porque realmente está preparada para saber la respuesta. Obviamente no le voy a hablar de tecnicismos ni le voy a dar unas explicaciones súper elaboradas, con unas pocas frases sencillas, pero nombrando cada cosa por su nombre, está perfecto. Y eso empieza ya desde edades muy tempranas, cuando los niños, niñas empiezan a jugar con su cuerpo a la hora del baño, por ejemplo, cuando estamos ahí ayudándoles con el baño. Es una muy buena oportunidad para trabajar todo lo que es el contacto con su propio cuerpo y con todas las partes del cuerpo, nombrándolas todas, ¿sí? Entonces, bueno, estas son distintas situaciones que planteamos para que las familias se vayan a casa pues con la sensación de que realmente han aprendido algo o simplemente lo han podido ver de otra forma distinta como lo venían viendo hasta este punto, ¿no? Nos sacamos muchos miedos de encima también, derribamos como muchos tabúes, muchas vergüenzas, se crea un clima muy, muy lindo, porque muchas veces agradecen que no hay tantos espacios para hablar de estos temas, donde se sientan las familias contenidas, donde se sientan escuchadas, donde se converse desde la empatía, desde el respeto. Entonces salimos Marina, de allí todos muy, muy satisfechos. Marina, todo el tiempo decís qué responder cuando un niño o una niña pregunta. Sí. Y con lo cual entiendo que la información debe comenzar desde ese momento, no desde que el momento en que el padre, la madre o quien sea considere que el niño debe saber, sino a partir del momento en el que el niño empieza a preguntar. Ajá, tal cual dices, Gabriela, y para eso, justamente para que el niño o la niña empiece a preguntar, inevitablemente tenemos que crear primero un clima donde él o ella se sienta seguro, segura para hacer estas preguntas. Sí, obviamente, si no pasamos tiempo con nuestros niños, niñas en casa, o si pasamos tiempo pero cada uno está en la suya, con el celular o viendo la televisión, no estamos fomentando ese día en que el niño o la niña va a venir y nos va a preguntar, ¿sí? Entonces eso es otra de las cosas que abordamos mucho, porque es empezar desde el compartir tiempo de calidad y de interacción y de juego con nuestros niños y niñas. Es ahí donde se crea ese espacio para que el niño o la niña un día se sienta con total confianza de poder contar, ¿sí? Eso es otra de las cosas que abordamos mucho cuando hablamos de la prevención del abuso sexual infantil, que es algo que crea mucho miedo, que hay mucho tabú también alrededor de todo eso. Bien, y muchas veces los... Perdón, quiero concretar esta pregunta. ¿A un niño no se le dice nada hasta que no pregunta?
Yo esperaría que él o ella preguntara, tal cual, o crearía el espacio, crearía a través de un juego, a través de un cuento, a través de una actividad concreta basada en el juego siempre, que es el lenguaje por excelencia de los niños niñas, ese clima para que la pregunta salga de él o de ella. Pero sí, primero es crear el clima y luego que salga esa pregunta y luego responder. Sí, a los niños niñas no les vale el ya te lo responderé más tarde o cuando seas mayor ya te lo contaré. Sí, pero eso sí, deberíamos evitarlo. Marina, yo preguntaba por el caso contrario, no te contestaré más tarde, sino te cuento esto ahora porque es necesario que lo sepas y aunque no puedas escuchar todavía. Claro, no, yo creo que eso quizás se nos ha vendido mucho en películas, ¿no? De cuando el niño es adolescente, el papá se sienta con él y le dice, bueno, te voy a contar unas cuantas cosas, ¿no? Creo que no va por ahí, sino que va más por esperar a que el niño o niña nos haga la pregunta, pero obviamente creando un clima para que esa pregunta salga, no saldrá de la nada. Si yo no estoy pasando tiempo de calidad con él o con ella. No esperemos que ese niño o esa niña a los 12, 13, 14 años nos venga a contar lo que le pasa en la escuela, las dudas que tiene con su cuerpo, si antes, en su infancia, yo no he pasado tiempo con él o con ella, contándole también mis dudas, abriéndome yo también, modelando, dándole ese modelo de persona que yo también tengo mis dudas, yo también tengo mis cosas que me pasan con mis amigos, con mis amigas, dándole ese ejemplo para que él o ella se anime también, ¿no? Bien, y ahora sí, esto que entiendo que ya ha sido abordado en el taller anterior y que acabas de nombrar, que es el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Supongo que mi sensación como persona casi, como adulto mayor, es que es cada vez más frecuente el temor del abuso sexual infantil, en una de esas aún más que el abuso sexual infantil propiamente dicho. Entonces, contame cómo hablas con los adultos sobre esto, cuáles son las formas de prevención, si es posible la prevención en estos casos. Sí, es un tema que también abordamos y dedicamos el año pasado todo un día, toda una sesión, las sesiones son de 2 horas, a ello, justamente para romper el silencio, ¿no? Alrededor de este tema siempre ha habido mucho silencio y eso es lo primero que se debe romper y es lo primero que se tiene que poner sobre la mesa con palabras. ¿Cómo hacemos para abordarlo? Pues damos información verídica, hay muchos mitos alrededor de este tema que no son ciertos. Sí, lo que sí es cierto es que el abuso sexual infantil tiene mucha más prevalencia dentro de los mismos entornos familiares que afuera en un contexto con personas desconocidas y eso es algo que al principio sorprende, pero es así. Muchas veces tenemos miedo de dejar nuestros niños, nuestras niñas en un lugar con una persona, pero también es cierto que hay que poner conciencia en que normalmente la persona que abusa de un niño o una niña es una persona que previamente se ha ganado su confianza. Entonces, por ende, muchas veces estas personas están más cerca de lo que creemos, ¿sí? Eso por un lado. Luego también otra de las cosas que abordamos muchísimo es escuchar mucho a los niños niñas. A veces desde esta mirada adultocentrista, sí, de bueno, nosotros somos los que sabemos todo y tenemos la razón y ellos pobrecitos, inocentes, son pequeños y no saben nada. Cuando un niño o una niña te cuenta algo así, te cuenta que una persona pues está jugando con él de una forma que no le gusta o que no se siente bien con tal persona, ahí hay que poner un poco, es un señal de alarma, ¿sí? No podemos hacer como, bueno, no, pero esta persona está intentando ser amable contigo, tú tienes que corresponderle. No, o sea, cuando un niño o una niña te está diciendo que con esa persona no se siente cómodo, hay que escuchar, hay que poner un poco la atención ahí, ¿no? Por ejemplo, esos son algunos de los temas que tratamos. Bien, Marina, vamos a reiterar la invitación. Esto va a ser en Huerta en Flor, en la calle Las Abelias, aquí en el Talar de Mendiolaza.
qué días son, un sábado de marzo y uno de abril, ¿verdad? Ajá. Exactamente, el sábado 8 de marzo, es decir, sábado de la semana que viene, y el sábado 12 de abril. El horario es de 10:30 a 12:30, intentamos siempre empezar y terminar puntual. Y también, si me permites, comparto que es una actividad donde están bienvenidos no solo papás, mamás, sino, como digo, abuelos, abuelas. De hecho, es muy lindo cuando se genera un clima entre personas de distintas generaciones. Por ahí las abuelas también aportan su visión y nos enriquece a todos. Y también, sobre todo, es una actividad para que vengan también con los niños, niñas, porque ahí está Claudia, que es otra docente, que se queda con ellos y ellas en la huerta, haciendo un taller de huerta infantil súper bonito, que luego se llevan cositas a casa para continuar con lo que hicieron, y nos estamos ahí todos pasándolo bien, porque en realidad los niños, niñas, cuando necesitan algo, estamos ahí los adultos, en 2 espacios distintos, pero dentro de Huerta en Flor, todo, las 2 propuestas. Marina Sabaté, muchísimas gracias por esta comunicación con las Mañanitas de Mendiolaza. Quedan nuestros micrófonos abiertos, seguramente volveremos a conversar, pero cualquier actividad, cualquier reflexión que quieras compartir con nosotros, por supuesto, aquí estamos. Muchísimas gracias por tu participación en este programa. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Buen día. Un abrazo para Marina y nos despedimos de ella con la Delio Valdés. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.